continuamos con más. Gracias por acompañarnos en la Agenda 7.3. Esta vez vamos a hablar de teatro, el arte como mecanismo para visibilizar distintas situaciones que viven los países, en este caso que vive nuestro país, porque es evidente la llegada de compañeros, hermanos venezolanos que cada vez están entre nosotros, y la pregunta que buscamos hacernos es ¿qué tanto aporta el arte para poder generar estos vínculos de amor, estos vínculos de comprensión con todos aquellos venezolanos que ya están en territorio peruano? De eso nos va a hablar nuestro invitado. Nos encontramos con Igor Olsen Suárez. Él es creador audiovisual, productor y director. ¿Por qué? Porque Microteatro está presentando una temporada denominada Por Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos, Igor. Es interesante y necesario tener este tipo de espectáculos también. ¿Cómo concibes esta idea? En enero y febrero se produjo una llegada masiva, se multiplicó la llegada de venezolanos acá y sentí la necesidad de darles voz a estos venezolanos, un poco para que la comunidad peruana, la población peruana entendiera por qué está pasando esto en el país, ¿no? Yo sentía que se hablaba mucho del tema de Venezuela desde el lado político, pero poco desde el lado humano. Entonces concebimos la idea de convocar a dramaturgos venezolanos que tuvieran ya obras escritas o que escribieran obras a partir de esta... El éxodo masivo, ¿no? Exactamente, ¿no? Del tema de la diáspora y de las razones de la diáspora. Entonces se seleccionaron 80 textos, hubo una convocatoria de más de 80 textos, se seleccionaron 5 finales, 3 de los cuales muestran la problemática de la Venezuela actual, escrita desde Venezuela, y 2 están escritos desde la migración. Y uno de estos, un poco para entender, contextualizar a nuestro público, tú eres peruano-venezolano, tienes un vínculo con ambos países, sí. Y claro, tienes una mirada quizás más amplia desde cómo se sienten quizás los peruanos frente a la llegada de los hermanos venezolanos, y cómo se sienten también los venezolanos en un territorio completamente distinto, nuevo. Sí. Hablábamos un poco también de la situación que viven ellos, depresión, que viven ustedes, ¿no? Algunos cuadros de depresión y distintos aspectos que a través de esta iniciativa, me imagino, buscan humanizar, acercar al público. Exactamente, Jennifer. Venezuela y Perú son países hermanos históricamente, pero son países con realidades históricas distintas. El venezolano nunca estuvo acostumbrado a emigrar. El venezolano recibía gente, italianos, españoles, portugueses, árabes, y el peruano no recibía, por el contrario, salía. Entonces se encuentran dos posiciones completamente antagónicas. El venezolano no sabe emigrar y llega a un país culturalmente muy distinto, el sur es distinto al Caribe, y el peruano no sabe recibir todavía, está en ese proceso de aprendizaje. Entonces se hace necesario crear espacios de encuentro donde ambas realidades conversen, dialoguen, intercambien opiniones, comprendan. Creo que la palabra mágica es comprender cuál es la realidad del otro, ¿no? Ahora, hablamos de microteatro, que es un formato de obras pequeñas, obras entre 12 y 15 minutos, sí. Y donde el público está muy cerca, el espectador está cerca del actor, del artista en escena. ¿Qué cualidades o qué fortalezas da esa característica, por ejemplo? La cercanía genera empatía, definitivamente. Tenemos 5 obras que están ambientadas en un entorno visual que va a generar en el público peruano que no conoce la realidad venezolana, se va a sentir en Venezuela. Entonces esa cercanía de ver la señalética, de ver el montaje como está puesto, los va a situar en Venezuela, y digamos que el formato de micro te permite eso, ¿no? Te permite generar vínculos mucho más cercanos, tener al actor cerca, escucharlo, conocer de la jerga venezolana hace que la comunicación sea mucho más fluida. Es una maravilla el formato. A ver, Igor, cuéntanos un poco de estas 5 iniciativas. Tú estás a cargo de una también. Yo estoy dirigiendo una, co-dirigiendo una con la gran Katy Serrano, que mucha gente no sabe que también es venezolana. Y se vino hace como 30 años, por otras razones. Sí, sí, son 5 obras, 3 escritas desde Venezuela, 2 escritas desde la migración. Indio Man es la historia de un muchacho que vive en un barrio caraqueño. Los barrios en Venezuela son, digamos, los sectores populares. Y este muchacho tiene, lamentablemente, como única aspiración y como única opción, ser un delincuente, ¿no? Entonces, eso de alguna manera demuestra, por qué la escogimos, demuestra que no ha habido mucha movilidad social en Venezuela en los últimos 18 o 20 años.
Entonces la historia triste de este muchacho que no tiene oportunidades para surgir y que se debate entre ser el mejor delincuente de su barrio, ¿no? Final inesperado, no se los voy a contar para que vayan porque digamos que es impactante. Ahora, tenemos también, esto es en el caso de Inyoman, tenemos 4 propuestas distintas que también abordan distintas problemáticas a las cuales se han tenido que enfrentar los venezolanos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Amor de Bolsa. Amor de Bolsa es la historia de 2 muchachos que van a hacer compras en Venezuela. La Venezuela de hoy, lamentablemente la escasez ha llegado a límites inimaginables. Entonces uno camina por las calles, Jennifer, mirándole las bolsas a la gente que salió de comprar para ver qué consiguió. Entonces, y estas colas interminables, estas ¿no? colas interminables que uno tiene que ir a comprar por número de DNI a los abastos. Y Ana Gabriela Melo, que es una estupenda dramaturga, creó una historia de amor, si se quiere, entre 2 muchachos que se enamoran a partir de los productos que tiene cada cual en la bolsa. Final también impactante e inesperado. Bueno, hablamos de dramaturgos venezolanos. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el criterio o poder tener contacto con ellos para que apuesten por esta propuesta? Sí, bueno, yo ya conozco a todos, realmente allá de los seleccionados, afortunadamente los conozco a todos, con una gran trayectoria ya. Se convocaron a muchos más, todos estaban muy complacidos con la idea porque entienden la importancia del proyecto. Y la única condicionante era que no solo fueran textos escritos por venezolanos, sino que fueran textos que hablaran de Venezuela, de la Venezuela actual, de temas de identidad, de idiosincrasia, de migración. Y así llegamos a estos 5. ¿Los actores son peruanos, venezolanos? Los actores son todos venezolanos, excepto a Ángela Mesa, que es una maravillosa actriz española, que el libreto exigía que estuviera una española en un lugar que ya no existe, y ella ha hecho un aporte maravilloso. Muchos de los actores venezolanos son de padres peruanos, pero nacieron en Venezuela. Una conexión distinta, además, especial, como en tu caso. Exactamente, una conexión muy especial, ¿no? Creo que la pregunta, para ya finalizar, Igor, y que todos nos preguntamos, vemos, bueno, todos estamos expuestos a las noticias del día a día, la crisis humanitaria, la crisis de salud que atraviesa Venezuela, pero muy pocos quizás ahondamos en el espectro cultural. ¿Cómo atraviesa la situación cultural tu país cuando no hay plata, cuando no hay dinero ni para hospitales ni para la bolsa básica diaria de las familias? Es terrible porque el arte siempre sirve como vehículo de expresión, de contestatario, de respuesta, de denuncia, y en Venezuela está silenciado. Eso ha motivado que los recursos del Estado vayan solo a las voces oficiales y las compañías de teatro o los actores o los canales o los medios de comunicación han sido silenciados poco a poco, lo que ha motivado que salgan de Venezuela. Hoy, lamentablemente, la gran mayoría de actores, actrices y gente de las artes está fuera de Venezuela. Prueba de ello es que esta temporada se puede hacer en Perú con absolutamente todos venezolanos viviendo ya en Perú. Bueno, muchísimas gracias, Igor. Explicarle al público de cuándo a cuándo va, dónde es, dónde pueden conseguir las entradas. Estamos en Microteatro de Barranco, en Batallón Ayacucho 271, al lado del Puente de los Suspiros, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche hasta el 8 de agosto. Lo bueno de microteatro es que te puedes dar un recorrido por todas las obras. Exactamente, 15 minutos en salas pequeñas de 15 metros cuadrados, 15 espectadores y el lugar es espectacular. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Igor Olsen, creador audiovisual, productor, director, que apuesta por esta iniciativa Microteatro esta temporada por Venezuela, y lo que busca básicamente es eso, ¿no? Tener el lado más humano de la crisis y cómo la están pasando nuestros hermanos venezolanos en los distintos países en los que llegan, incluidos el Perú. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su compañía.